Transformando Vidas es presentado por la Iglesia Cristiana Nueva Unción en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Un espacio para compartir la palabra de Dios. Busque por favor, mientras buscamos, por favor, Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Vamos a leer allí un versículo nada más que nos va a servir de base para la enseñanza de hoy. Santiago capítulo 4. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. Bueno, ¿todos estamos listos? Gloria a Dios. Disculpen, hermanos, que interrumpa esto. Mi hija dice que no está llegando señal. Ok. Muy bien. Vamos entonces a entrar a la palabra del Señor. Santiago capítulo 4, el versículo 7. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer entonces Santiago 4:7. La palabra del Señor dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Una vez más, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay una palabra, la primera es someteos. Dice la palabra ahí, ¿verdad? Someteos. Basado en esta palabra del versículo 7, el Señor me ha guiado a tener esta enseñanza que he titulado El valor del sometimiento. Ahí la primera palabra que aparece en el versículo 7 es someteos. Entonces agarré esa palabra como la base para la enseñanza de hoy y le puse un título, como debe ser siempre, y le he puesto el valor del sometimiento. Ahora, el propósito del Señor para cada uno de nosotros, los hijos de Él, el Padre quiere que usted y yo, a través de nuestro desarrollo en la vida espiritual, lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Es decir, que la palabra de Dios dice que lo que Él quiere es ir formando en nosotros el carácter de Cristo, la imagen de Dios. O sea, cuando hablamos de imagen, estamos hablando no de lo físico, si estamos hablando de la imagen moral de Dios en nosotros. Amén. No estamos hablando del físico, sino que estamos hablando de la imagen, ¿verdad?, moral en cada uno de nosotros. Así que he tomado, entonces, ahora sí, para los que están ahora mismo por la televisión y por las redes sociales, he tomado, por favor, Santiago 4:7 que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y como dije, estoy tomando la palabra sometimiento o someter. Ahora, ¿qué es someter? Porque para que desarrolle el tema, tenemos que entender qué es someterse. La palabra sometimiento, que es obvio, viene de someter, y someter significa estar bajo autoridad de algo o de alguien. Amén. Estar bajo autoridad, bajo la protección, pero más que todo es autoridad. Más que todo se enfoca en la autoridad. Entonces, someterse es estar bajo el dominio o bajo la autoridad de algo o de alguien. En este caso, hermano, voy a poner un ejemplo. En todo país en el mundo existen leyes. Sí, ¿verdad? Existen leyes. Ahora, las leyes son para que todos los habitantes de cada nación se sometan a ellas. ¿Qué significa esto? Que las respeten y que las obedezcan. Gracias, hermano. Que la obedezcan. Entonces, hermano, si por ejemplo aquí en este país usted no se somete a las leyes, va a tener problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como nosotros tenemos que someternos o estar bajo la autoridad o bajo la sujeción, en este caso, de la nación a través de las leyes que rigen el comportamiento humano. Y esto es en todas partes del mundo. Ahora,
lo voy a aplicar en el sentido espiritual. En el sentido espiritual también el Señor quiere que usted y yo, hermano, entendamos que hay resultados positivos cuando usted y yo nos sometemos a la autoridad de nuestro Padre Celestial. ¿Me doy a entender, iglesia? Entonces, hermano, que hay buenos resultados, y por eso el título, el valor del sometimiento, o los resultados o los beneficios del sometimiento a la autoridad que está por sobre toda autoridad, que es la autoridad divina. Amén. Porque todas las autoridades del mundo están sujetas a una autoridad mayor, que es la de Dios. ¿Se recuerdan, hermanos, cuando en una oportunidad a los discípulos les prohibieron predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Y ellos dijeron: ¿qué creen ustedes que vamos a hacer? ¿Vamos a obedecer a los hombres o vamos a obedecer a Dios? Ellos dijeron: vamos a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no estaban sujetos a la autoridad humana, sino que estaban sujetos a la autoridad de Dios. Y entonces ellos estaban sometidos a la autoridad divina. Y usted y yo, amado hermano, dice la Biblia que tenemos que someternos también a la autoridad de nuestro Padre Celestial, porque hay buenos resultados. Ahora, en la primera parte de la enseñanza voy a hablar del sometimiento al Espíritu Santo. El sometimiento al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir el sometimiento al Espíritu Santo? Quiere decir que usted y yo estemos bajo la guianza, la autoridad, la dirección, el dominio del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros, hermano, es mayor que el Espíritu Santo. Todos aquí somos menores y debemos de sujetarnos, debemos de someternos a la autoridad del Espíritu Santo. ¿Dice amén la iglesia? El apóstol Pablo en una oportunidad dice que de su propia iniciativa él quiso ir a llevar el evangelio a determinado lugar, pero la Biblia claramente dice que el Espíritu Santo se lo impidió. ¿Han leído alguna vez el libro de los Hechos? Ahí está. El Espíritu Santo dice que se lo impidió, se lo prohibió. No vayas allá. Y como todo un siervo, ¿verdad?, sometido a la autoridad del Espíritu Santo, Pablo no fue a ese lugar. Amén. Pero sucedió que en la noche él tuvo un sueño. Y en el sueño él dice que tuvo una visión de un hombre macedonio que le dijo: Pablo, ven a nosotros. Entonces, ¿cuál era la intención del Señor? Era, por un lado, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, decirle a Pablo: no vayas a aquella ciudad, pero no le dio toda la información, no se la dio completa. Solamente le dijo: no vayas ahí. Pero ya en la noche tuvo una visión de un hombre macedonio que le dijo: ven, ayúdanos. Amén. Entonces, hermano, cuando usted es guiado por el Espíritu Santo, cuando usted está bajo la autoridad del Espíritu Santo, cuando usted está bajo el sometimiento del Espíritu Santo, algunas veces el Espíritu Santo le va a decir que no haga tal o cual cosa. Y usted y yo tenemos que obedecer. Porque más adelante entonces Él nos va a decir: ¿sabes por qué no te dije que no hicieras esto? Porque ahora sí quiero que hagas esto otro. Lo hizo con Pablo. Y nosotros, igual que Pablo, tenemos que someternos a la autoridad del Espíritu Santo. ¿Me doy a entender, iglesia? Por favor, acompáñenme a leer en el libro de Gálatas, en el capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Vamos a ir a Gálatas, al capítulo 5, y vamos a leer los versículos 16 y 17. En donde encontramos en la palabra, en la escritura, versículos que nos hablen del sometimiento al Espíritu Santo para que seamos cristianos victoriosos, para que seamos cristianos vencedores. Tenemos que someternos al Espíritu Santo. Amén. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Leamos. Digo pues, andad
en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Avancemos al 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, estamos bajo el dominio, el poder, la autoridad, la guianza, la dirección del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, no hay cosa más hermosa que todo creyente se someta a la autoridad del Espíritu Santo. Y cuando se somete a la autoridad del Espíritu Santo, entonces Dios nos va a bendecir. Entonces Dios se va a manifestar gloriosamente en nuestras vidas, nos va a usar grandemente cuando nosotros tengamos un sometimiento voluntario a la autoridad del Espíritu Santo. Pero ¿sabe usted que hay mucho creyente en el mundo entero que no quiere sujetarse al Espíritu Santo? Que no quiere estar bajo la cobertura, bajo el sometimiento del Espíritu Santo, sino que quiere hacer su voluntad. Y cuando un creyente no se sujeta, no está bajo el dominio del Espíritu Santo, sino quiere hacer su voluntad, seguramente va a fracasar. Y Dios no lo va a respaldar. ¿Por qué? Porque no está bajo autoridad, bajo el dominio, bajo, hermano, el derecho del Espíritu Santo de ser Él el que tome el control de nuestra vida. Amén. Ahora, fíjese, hermano, que Pablo, sigo poniendo el ejemplo de Pablo en este momento, porque cuando el Espíritu Santo le dijo a Pablo, no vayas ahí, porque dice que la Biblia es que se lo impidió, o sea, se lo prohibió, no se lo permitió, use la palabra que usted quiera usar, es porque Dios ya tenía preparado otro propósito para él. No es que Dios se estuviera oponiendo al ministerio de Pablo, no, sino que lo estaba guiando, lo estaba dirigiendo. Y hermano, en Macedonia el evangelio corrió, el evangelio avanzó, almas fueron, hermano, alcanzadas para la gloria de Dios, porque Pablo estuvo dispuesto a meterse bajo la autoridad, bajo el dominio del Espíritu Santo. Y si usted y yo nos ponemos voluntariamente bajo la autoridad del Espíritu Santo, si nos sometemos a esa dirección, si nos sometemos a la directiva del Espíritu Santo, cosas grandes y maravillosas Dios va a hacer en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, aquí dice que si nos sometemos bajo la autoridad, a lo que leímos en Gálatas 5, 16, 17 y 18, que si nos sometemos bajo la autoridad, aquí usa una palabra que es andad en el Espíritu. Entonces dice que si el creyente anda en el Espíritu o bajo la autoridad del Espíritu Santo, dice que la carne no lo puede dominar. La carne no lo va a dominar. No es que los deseos de la carne desaparezcan. No, hermano, ahí están. Porque los deseos de la carne ahí están. Dígame si no es cierto eso. Dígame si no es cierto que a veces tenemos la tentación de ver algo que sabemos que no debemos verlo. Que no es cierto a veces que tenemos ganas de hacer algo que sabemos que no debemos hacerlo. Amén. Entonces, hermano, los deseos están ahí. Los deseos están ahí. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Si ese deseo lo sometemos a la voluntad del Espíritu Santo, el deseo no nos va a ganar, sino que nosotros le vamos a ganar al deseo de la carne. Amén. Porque la carne se tiene que sujetar al Espíritu Santo. Amén. Los deseos de la carne se tienen que rendir al poder del Espíritu Santo. ¿Cómo cree usted, hermano, que salió victorioso José en aquella tentación que tuvo con la esposa de Potifar? ¿Fue en sus fuerzas? No, porque estaba sometido a la autoridad del Espíritu de Dios. Sansón tenía al Espíritu Santo, pero no se sometió a él. ¿Cuántos tienen aquí el Espíritu Santo? Todos tenemos el Espíritu Santo.
Ahora la pregunta sería, ¿se somete usted al Espíritu Santo? Porque aquí hay dos hombres que tenían el mismo espíritu, José y Sansón. José sí obedeció al Espíritu, pero Sansón no. Dejó que la carne ganara. Pero José no dejó que la carne ganara, sino que ganara el Espíritu de Dios. Eso es el verdadero sometimiento a la autoridad del Espíritu Santo. Porque, hermanos, seamos honestos, estamos rodeados de tentaciones, ¿sí o no? Estamos rodeados de deseos impuros, a veces, como dijo Santiago, de nuestra propia concupiscencia. Ni siquiera tenemos que ver la televisión o la pornografía u otras cosas, sino que dice que de nuestra propia concupiscencia es que nacen esos deseos. Pero si estamos bajo el dominio del Espíritu Santo, entonces, hermano, ese sometimiento al Espíritu Santo hará que seamos vencedores en toda tentación, en todo deseo de la carne, en todo lo que el mundo nos ofrezca y en todo lo que el diablo nos quiera dar. ¿Cuántos son más que vencedores en el Espíritu Santo? Sométase, hermano, a la autoridad del Espíritu Santo. Leamos en Efesios, ahí está cerca de Gálatas, en Efesios capítulo 3, por favor, vamos a leer los versículos 14 y 16, al 16. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 16, dice: por esta causa, lea conmigo, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por cuál? Por su Espíritu. 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Amén. 19, por favor, también. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Dios no quiere que haya cristianos vacíos en su hombre interior. Es decir, en el espíritu, en su alma. Dios no quiere que estemos vacíos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si estamos vacíos, entonces somos débiles. Lo voy a repetir. Si estamos vacíos del Espíritu Santo, entonces somos débiles. Y seríamos presa fácil del diablo, que es poderoso para tendernos trampas y ponernos tentaciones, ¿sí o no? Porque el diablo es poderoso, ¿sí o no? Tiene poder. No nos subestimemos, hermano. El diablo tiene poder y puede usar, hermano, a la persona que usted menos se lo imagina, para tentarlo o para traerle algún daño a su vida. Porque el diablo es tremendo. Entonces dice, hermano, que nosotros debemos de ser llenos de la plenitud de Dios. ¿Y quién es el que nos trae esa plenitud? ¿Quién es el que nos trae esa llenura? El Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que hay beneficios de estar sometidos al Espíritu Santo? Amén. Ahora, dice el Señor que para tener éxito en la vida cristiana debemos también de estar sometidos o estar en sometimiento a las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son las Sagradas Escrituras? La Biblia. A ver, tome su Biblia y levántela. Estas son las Sagradas Escrituras. Y Dios dice que debemos de someternos a ellas. La Biblia, hermano, es como la constitución de cada país en cualquier parte del mundo. Usted sabe que cada país tiene su propia constitución, ¿no? La constitución del reino de los cielos es regida por la palabra de Dios.
Y usted y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, como ciudadanos del reino de los cielos, nuestra autoridad, hermano, nuestra carta magna es la Biblia, la palabra de Dios, la que nos rige, la que rige el comportamiento suyo y mío en el reino de los cielos. Porque usted y yo no nos comportamos como el reino de las tinieblas. Usted y yo ahora nos comportamos conforme al reino de Dios. Pero hay una carta magna, hay una constitución, y la constitución es la Biblia, y debemos de estar sometidos a la autoridad de la palabra de Dios. Cuando Jesucristo reprendió al diablo después de 40 días de ayuno y oración en el desierto, ¿con qué fue que Dios pudo vencer al enemigo? Con la palabra. Es decir, que el diablo tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. Amén. Por eso, hermano, es importante leer, meditar, hermano, y memorizar la palabra de Dios. Porque usted no sabe en qué momento va a necesitar ciertos versículos de la Escritura y usarlos para la gloria del Señor. Vamos directamente a la Biblia. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, bendito sea el nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23. Cuando lo haya encontrado, dice amén y lo leemos. Leamos, por favor. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros de entrañablemente de corazón puro. 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, tenemos que estar sometidos a la autoridad de la palabra de Dios. Ahora, ningún cristiano puede decir yo estoy sometido a la autoridad de la palabra si ni siquiera la lee. Porque usted no puede estar sometido a algo que no conoce. Repito, nadie puede estar sometido a algo que no conoce. Pero si usted y yo conocemos la palabra de Dios, la leemos, la meditamos, la reflexionamos y la memorizamos, entonces quiere decir que estamos sujetos a la autoridad de la palabra. ¿Me doy a entender? Le voy a poner un ejemplo. La palabra de Dios dice, no mintáis. Así dice la Biblia, ¿verdad? Porque es un mandamiento de Dios. No mintáis. Entonces, pero si usted miente, mi pregunta es, ¿estará bajo autoridad de la palabra? Y solamente le puse eso como ejemplo porque hay muchas cosas más que podrían aplicarse para este punto de la palabra de Dios. Pero él dice que debemos de estar sujetos, sometidos a las sagradas escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. Amén. La obediencia a la palabra de Dios, dice Pedro, que purifica nuestras almas. Lo acabamos de leer. ¿Sí o no? Lea el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. Es la palabra. Amén. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal, o sea, amor entre hermanos, hermanos de la fe. El amor fraternal no fingido. Hermanos, y cuando uno está sujeto, sometido a la palabra de Dios, voy a poner este ejemplo. Nosotros como Iglesia Cristiana Nueva Unción aquí presente, somos una familia, ¿no? Todos somos hermanos en Cristo Jesús. Debe amor entre el uno y el otro. Aunque haya diferencias de muchas clases, aunque haya diferencias,
Pero con todas las diferencias que pueda haber entre usted y el otro hermano, debe amarse el uno al otro. A eso se le llama amor fraternal, amor entre hermanos. Pero si no hay amor fraternal, no estamos sujetos a la palabra. Porque la palabra de Dios dice que nos amemos los unos a los otros. Ahora yo le pregunto, a pesar de las diferencias que hay entre nosotros, ¿realmente cree usted que hay amor entre nosotros como hermanos? Yo creo que sí, ¿verdad? No faltará por ahí una que otra cosita. Como dijo alguien, nunca falta un pelo en la sopa. Pero vaya, el 99.9% nos amamos en el Señor, ¿verdad? Porque, bueno, ahí lo vamos a dejar. ¿Para qué sigo más? Dice el Señor que nosotros esta palabra la debemos de guardar, o sea, obedecer. Recuerde que la palabra guardar aquí no significa que usted meta bajo una gaveta la Biblia. No. Guardar significa obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Evangelio de Juan, capítulo 14. Bendito sea el nombre del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. Aleluya. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y me manifestaré a él. ¿A quién? ¿Quién es ese él? Cada uno de nosotros, ¿verdad? Él dice claramente, el que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Qué significa guardar? Dije, obedecer. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Ah, se me adelantó, ¿verdad? Hermanos, si usted dice que ama a Dios y no le obedece, es mentiroso. No lo dice el pastor, porque si no se van a enojar conmigo. Lo dice el Señor Jesucristo, porque fue Él el que dijo estas palabras. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Sigamos ahora así. Y el que me ama, que mire, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El deseo de Cristo es manifestarse en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren la manifestación de Cristo en su vida? Ahora, pero si no nos sujetamos a la palabra, ¿cómo queremos que se manifieste el Señor? Porque eso es lo que está diciendo la Escritura. ¿Sí o no? Es lo que está diciendo la Escritura. Si yo me voy a someter a la palabra, a los mandamientos de Dios, dice Él que no solamente seremos amados por nuestro Padre Celestial, sino que dice que Dios se manifestará a cada uno de nosotros. Aleluya. La manifestación de Dios en la vida suya y en la vida mía es de muchas maneras. No tengo el tiempo para explicar esto por razón de que, hermano, debo avanzar. Pero por lo menos una que otra cosa le voy a decir de esto de la manifestación. ¿Cómo es que Dios se manifiesta en la vida de nosotros? Bueno, o se puede manifestar, una de las tantas formas como Dios se puede manifestar es trayendo paz a su corazón. ¿Sabe, hermano, que hay mucha gente ahora afligida? Muchísima gente afligida. Muchísima gente afligida. Hace unos días hay una persona que por cuestión de trabajo está relacionada con mi esposa y a la hora está en el hospital.
tuvo una neumonía y la neumonía le dio chance al coronavirus. Y cuando la esposa supo de esta situación difícil, ella usó sus propias palabras, pero yo voy a decir las mías porque no recuerdo las que ella dijo, que para ella es como que se le estaba acabando la vida. Porque el esposo de muchos años, hombre trabajador, hermano, hombre trabajador, ahora está en un hospital. Entonces, hermano, nosotros, mi esposa la llama, le pregunta cómo está él, estamos orando por él, aquí hemos orado en la iglesia por él, para que Dios le fortalezca los pulmones, para que Dios lo sane, para que Dios le dé una oportunidad más, no solamente de sanidad, sino que a través de esto que le está pasando, ablande su corazón, porque no ha querido conocer a Cristo. Y ustedes saben que cuando Dios permite algo, lo permite con propósito. Porque es ahí, hermano, donde la gente entonces valora la vida, valora a su familia. ¿Es cierto o no es cierto? Cuando alguien está en una condición de esa, entonces sí valora a la esposa, entonces sí valora al esposo, entonces sí valora la vida, entonces sí se acuerda de Dios. Pero ojalá sea sincero y se arrepienta de todo corazón. Y sé que Dios lo puede sacar de eso, ¿no? Y es nuestra oración. Es una manifestación cuando nos sujetamos a la palabra del Señor. Amén. ¿Qué más vamos a decir? También habla el Señor del sometimiento a su voluntad. Hermano, todos los seres humanos tenemos voluntad. ¿Sí sabía eso, verdad? Que tenemos voluntad. ¿Qué significa esto? Que usted decide qué hacer o no hacer. Esa es la voluntad. Usted decide hacer o no hacer algo. ¿Por qué? Porque Dios lo ha capacitado con ese don de la voluntad. Usted puede decidir cualquier cosa, sea buena o sea mala. Obviamente usted sabe que si es bueno, las consecuencias van a ser buenas. Pero si también la decisión es mala, usted también sabe que las consecuencias van a ser malas. Pero usted tiene una voluntad. Yo tengo una voluntad. ¿Y sabe qué? Dios respeta su voluntad. Dios no puede obligar a nadie a hacer lo que Él dice que se haga, porque tiene que ser voluntariamente. Ahora, en otras palabras, usted y yo nos tenemos que someter a la voluntad de nuestro Padre Celestial. En Romanos capítulo 12, vamos a leer por favor los versículos 1 y 2. Romanos 12. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Alabamos a Dios, amados. Romanos 12, versículo 1 y 2. Dice: así que, hermanos, en voz alta, iglesia, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, con entendimiento. 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, ¿qué? Voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, en pocas palabras, en otras palabras, la voluntad de Dios, dice la Escritura, que es buena. A ver, es buena, es agradable y es perfecta. 3 características maravillosas de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ahora, el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos en Roma que ofrezcan todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, y que lo traigan como un sacrificio vivo delante del Señor.
¿Sabe por qué? Porque Pablo conocía la ley mosaica. Y la ley mosaica hablaba de los sacrificios de animalitos. Y los sacrificios de animalitos era, a grandes rasgos, que el animalito tenía que ser sacrificado para ofrecerlo a Dios. Ofrenda de gratitud, ofrenda por el pecado, en fin, habría que leer Levítico y todo eso, hermano, pero solamente voy a usar una cosa, ¿no? Entonces, hermano, el animalito tenía que morir. Pero ahora dice el Señor que nosotros voluntariamente debemos de someternos a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vamos a someternos a la voluntad de Dios? ¿Muertos o vivos? Sí y no. Sí y no. Muertos a la carne, pero vivos en espíritu. Aleluya. Dele gloria a Dios. Muertos en la carne, pero vivos en el Espíritu Santo. Someternos a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es mejor que la suya, hermano. ¿Sí o no? La voluntad de Dios es mejor que mi voluntad. Entonces, si yo voy a hacer mi voluntad, y ¿sabe por qué, hermano? Dios no se equivoca cuando Él pone una enseñanza como esta. ¿Sabe por qué? Porque hay mucho creyente cabezón. Hay mucho creyente rebelde que quiere hacer su voluntad y no quiere someterse a la voluntad de Dios, y por eso le va feo. Por eso, hermano, le va mal. Porque cabezón quiere hacer su voluntad. Cabezona quiere hacer su voluntad. No, yo lo voy a hacer como yo creo. Yo lo voy a hacer a mi manera. A mí nadie me va a decir nada. Ese pastor aquí es... No, hermano. Usted tiene que someterse a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es mejor que la suya. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Quiere decir que Dios no se equivoca, mi amado hermano. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Sométase a la voluntad de Dios, hermano. Sométase a la voluntad de Dios y verá cosas grandes y maravillosas van a suceder en su vida. Oh, hermano, eso es maravilloso. El Señor quiere producir en nosotros gozo. Quiere producir en nosotros un espíritu de oración y un espíritu de agradecimiento a Él para la gloria de su santo nombre. Bendito sea Él por siempre. Una última parte de esta enseñanza. Dios quiere que usted y yo nos sometamos al Señor cuando estemos pasando pruebas. ¿Alguna vez usted ha tenido alguna prueba? ¿Una tribulación? ¿Una angustia? Creo que todos hemos pasado por ella, ¿verdad? Todos hemos pasado por ella, y si no, pasaremos. Eso sí está garantizado. Si no hemos pasado, vamos a pasar. Pero, hermano, nosotros debemos de someternos al Señor durante las pruebas. Creo que todos sabemos, a la luz de la Escritura, la conducta de Job, aquel patriarca del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Sí sabemos todo lo que le pasó a Job? Una desgracia terrible, hermano. Desgracia terrible. Pero con todo y eso, él se sometió a Dios. ¿Y cómo podemos saber que Job se sometió a Dios? Cuando él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso es someterse a la autoridad de Dios. Fíjese que en una oportunidad Job le dijo a la esposa, porque ya empezaba la esposa como a manifestarse incorrectamente, ¿verdad? Yo creo que ahí sí se le olvidó que era ayuda idónea. Ahí se le olvidó. Se le borró el cassette, la memoria. La mujer de Job en un momento estaba actuando, ya empezaba ella a comportarse de una manera incorrecta. Y entonces Job le dice, ¿qué? ¿Que acaso
solamente las cosas buenas de Dios las hemos de recibir y las malas no? ¿Alguien ha leído la historia de Job? ¿Alguien ha leído el libro de Job? Sabrá que lo que estoy diciendo es cierto. ¿Qué? Solo cuando venga lo bueno, entonces, aleluya, gloria a Dios. Pero ¿y cuando venga la prueba? ¿Y cuando venga la enfermedad? Cero aleluya. Cero gloria a Dios. No. Aprendamos de los hombres de Dios y mujeres de Dios, que aún en la prueba, en la desgracia, en la enfermedad, en la escasez, en la pobreza, hermano, en la soledad, en toda la dificultad que pueda llegar a la vida del ser humano, nosotros estemos siempre dispuestos a someternos a la voluntad de Dios. Y que aunque no entendamos el por qué o para qué nos está pasando aquello, que le digamos al Señor: Señor, la verdad te digo, no sé por qué estás permitiendo eso, no sé para qué lo estás permitiendo, pero una cosa sí sé, que voy a salir en victoria de esto, y más adelante entonces yo entenderé el por qué tú estás permitiendo esto en mi vida, en mi familia, en mis finanzas, en mi matrimonio, hermano. Porque hay quienes, hermanos, no aceptan la voluntad de Dios de que un ser querido parta a la eternidad. Y se aferran, y estamos en el derecho de hacerlo, pero no estamos en la voluntad de Dios. Porque si la voluntad de Dios es quitarnos, por decirlo así de esta manera, aunque Él no quita, sino que, hermano, llevarse a su presencia, quizá al ser más querido de nosotros, de la familia, ¿quiénes somos nosotros para altercar con Dios? ¿Me doy a entender? Y se lo digo por experiencia, una experiencia muy cercana, familiar. La mamá pierde a un hijo violentamente, lo matan por robarle una computadora que estaba sacando de su carro cuando él iba al lugar de trabajo. Y lo matan porque él se resistió al asalto, al robo. Le quitan la vida a este muchacho. Hermano, un joven prometedor, universitario y todo eso, pero lo matan por quitarle una laptop. Y ella, por supuesto, en su naturaleza humana, empezó a comportarse de una manera incorrecta y dejó de ir a la iglesia por mucho tiempo. ¿Qué estaba demostrando ella con esto? Que estaba peleando con Dios. ¿Verdad que no es fácil aceptar la voluntad de Dios? ¿Qué dice usted? ¿Verdad que no es fácil? ¿Pero qué tenemos que hacer? Aceptarla. ¿Sabe por qué? Porque aquí entra la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Cuando Dios permite algo para bien o para mal, por decirlo así, aunque nunca será para mal, porque dice Pablo que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Hermano, nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Porque algo peor pudo haber sucedido. A lo mejor se pudo haber perdido el alma de esa persona. Y el Señor prefirió llevárselo a su presencia. Pero no es fácil aceptar la voluntad de Dios. Pero debemos hacerlo. Amén. Vamos a leer el último versículo en Romanos capítulo 5. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 5. Y vamos a leer los versículos del 3 al 5. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El centro de este pasaje es lo que dijo Pablo: nos gloriamos en las tribulaciones. Parece una contradicción, ¿no? Gloriarse en la tribulación. Pero ¿qué es lo que generalmente sucede cuando uno pasa tribulación? Muchas veces renegamos,
Cuestionamos a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo, Señor? Ahora yo hago una pregunta. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle así al Señor? Si Él es nuestro Padre, si Él es el Señor de todo y Él es soberano, Él puede permitir lo que Él quiera. Somos nosotros los que a veces no entendemos. En una oportunidad el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: lo que no entiendes ahora, le dijo, lo vas a entender después. Así que, Pedrito, silencio. Haz lo que te digo. Señor, es que no entiendo. No entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Y es lo mismo que el Señor le dice a usted y a mí hoy. Lo que hoy no entendemos por qué nos está pasando algo o por qué hemos pasado por algo, hermano, llegará el momento en que sí lo vamos a entender y entonces vamos a decir: Señor, perdóname, porque yo estaba cuestionando tu voluntad. Pero la Biblia dice que hay un valor grande en el sometimiento a la autoridad de Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esta enseñanza? Dele honra, dele alabanza. Aleluya. Transformando Vidas fue presentado por la Iglesia Cristiana Nueva Unción. Nuestros servicios: domingo 9 de la mañana y 7 de la noche, martes y viernes 7 de la noche. Estamos ubicados en el 4425 East Stuart, Suite 114, Las Vegas, Nevada, 89110. Hace esquina con Lamp Boulevard. Teléfono 702-318-1635. 318-1635.